Buenos días a todos. Para mí es un placer estar en el primer Cabildo de Juventud de Fuerza Ciudadana en Remolino, Magdalena. Antes que todo quisiera mandar un saludo a todos los jóvenes del Magdalena y de toda Colombia que han estado en pie de lucha durante más de un mes en las calles de nuestro país. Quisiera agradecer a Braulio Charri y a Cristian Bolívar por la invitación que me han extendido a participar en este espacio. Me presento, mi nombre es John Morón, soy historiador y soy activista político y social y soy coordinador del movimiento Alfa Caribe. Resido en la ciudad de Barranquilla donde he desarrollado gran parte de mi activismo político. En este breve espacio trataremos de analizar la política actual en el marco de las movilizaciones a nivel internacional. Pero analicemos desde el principio qué es lo que ha pasado con este gran estallido social y por qué se ha dado este. Para esto mezclaremos lo que tiene que ver historia, política y lo social para poder hacer el contexto por qué ha sucedido esto nunca antes visto en Colombia y que llevamos un mes y más de paro y donde los jóvenes han sido totalmente los protagonistas de todo este proceso. La reforma tributaria que quería imponer el gobierno de Iván Duque y su partido Centro Democrático, que era abusiva y nefasta, fue la que llevó a la ciudadanía a las calles. Pero realmente fue por la reforma tributaria. Hay un consenso nacional donde queda claro que la reforma tributaria solamente fue la gota de agua que rebosó el vaso, por decirlo coloquialmente. Pero detrás de eso han venido unas ciertas inconformidades sociales, políticas y económicas durante mucho tiempo y especialmente en los últimos 30 años. Deudas sociales históricas, inequidad, pobreza extrema, donde los sectores y comunidades minoritarias del país les han vulnerado todos sus derechos y no ha habido una salida ni política ni social para solucionarla. Hemos arrastrado con un conflicto armado, con un proceso de paz que no se está cumpliendo. Y creo que llegó todo en un momento dado en el que llegó el año pasado desafortunadamente una pandemia llamada el COVID-19. La pandemia llega al país y esa mala gestión del gobierno en tratar de buscar la solución o las medidas pertinentes para mitigar la crisis, lo que hizo fue ahondar más la situación de extrema pobreza que vivimos y afectar a toda la parte económica del país, especialmente a la clase media. Pero la pandemia no generó la crisis ya existía y venía. Lo que ha hecho la pandemia es develarla, es quitarle la venda a todos aquellos que, por decirlo de este modo, los sectores alternativos históricamente hemos tratado de decirle a la ciudadanía y darle a entender a la sociedad que estos partidos o este tipo de gobierno que hemos tenido últimamente no le ha importado realmente el trabajo social y se han dedicado entre ellos mismos a cubrirse para poder mantener en el poder, olvidando así a las comunidades más vulnerables. Entonces lo que ha hecho esta pandemia ha sido eso, develar lo que ya existía y no queríamos ver. Y que no pudimos desde los sectores alternativos, ahora lo logró realmente fue lastimosamente esta pandemia, que también le ha quedado grande al gobierno y que lleva ya miles de muertos en todo el país lastimosamente. Entonces aquí es donde parte todo esto. Se acumuló todas estas situaciones y esto explotó literalmente. Ahora veamos históricamente qué ha pasado en Colombia con todo esto. Desde los mismos procesos independentistas, Colombia ha estado dominada por los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, con una interrupción, por decirlo de ese modo, a mitad del siglo XX por Rojas Pinilla. Pero de ahí hacia adelante, hasta que llegó Álvaro Uribe a la presidencia en el 2002, que venía de los sectores liberales y ha gobernado por 20 años, no metiendo el segundo periodo de Juan Manuel Santos. Pero diremos, ¿pero por qué se levanta ahora la juventud y la sociedad civil colombiana y no antes? Pues sí, durante el siglo XIX hubieron muchos levantamientos civiles, muchos reprimidos, dependiendo del bando que dominara. Si eran los liberales, reaccionaban los conservadores, y si eran los conservadores, los liberales.
Y eso ha sido desde siempre. En el siglo XX, pues sí, muchas revueltas. Los estudiantes se han salido a las calles y han manifestado en grandes movilizaciones sociales a lo largo de los últimos 50 años. Algo que ha cambiado en este momento, que es que los estudiantes están pidiendo ser parte de esa construcción, de ese gran pacto nacional, donde solamente no piden educación, sino que piden ser incluidos en todas las demás discusiones en el ámbito político nacional. Entonces, sí, antes nos habíamos levantado, pero no con la misma fuerza de ahora. Ahora, ¿a qué se puede deber esto? Hay varios factores. Siempre en la historia hemos tratado de ver dos puntos de vista, la historia oficial y la historia de los vencidos. Entonces siempre los medios de comunicación están aliados al poder político y económico del país. Entonces antes, cuando no existían las redes sociales, pues nosotros nos limitábamos a lo que nos decían los medios convencionales. Por lo tanto era la historia oficial. Entonces podría haber estado pasando lo mismo que pasa ahora, pero nadie sabía cómo se aprobaba una ley, nadie sabía qué decreto sucedía, cómo eran las reformas tributarias, qué tanto nos afectaba. Simplemente se aprobaban y se imponían. Hoy, con la llegada de todas las redes de comunicación no convencionales, en especial las redes sociales, como ya las conocemos, y que ha sido un instrumento de los jóvenes bien utilizado para algunos, de pronto para otros no, mantenemos informados de lo que está pasando realmente en el país en tiempo real. Quizás primero que en los medios convencionales. Podemos poner un ejemplo, la revista Semana, que la compró el grupo Gilinski, ya una revista de una trayectoria de aproximadamente 70 años. Son una de las familias más ricas del país y la compraron y llevaron a Vicky Dávila como la editorial de la revista, cambiando inmediatamente su línea, convirtiéndose prácticamente en una vocera oficial del partido de gobierno. A pesar de que la revista la compraron en 19 millones de dólares, ya lleva perdido 7 millones de dólares el año pasado con una pérdida de 22.000 millones de pesos. Sin embargo, la empresa se mantiene, que es Revista Semana S.A. ¿Por qué la mantienen? Porque lo mantienen los grandes poderes económicos del país, que son los que pautan y pagan unos dineros exorbitantes para poder mantener ese espacio que le beneficia, igual que Caracol, RCN y otros medios radiales. Entonces ahí podemos ver que las redes jugaron un papel importante en darnos información en tiempo real y distinta y veraz, y uno sacar las propias conclusiones. Entonces la juventud ha venido despertando por esa opresión que se ha mantenido, la sociedad civil, el trabajador, el pensionado y los sectores más vulnerables, como podemos ver los afro, los indígenas, las madres cabeza de hogar y todos los sectores minoritarios de la sociedad que no se sienten representados en el actual gobierno, y que el actual gobierno lo mira con desprecio y no busca soluciones de fondo para sus problemáticas y reivindicaciones históricas. Entonces eso es lo que ha sucedido en este momento, y por eso ese gran estallido social. Todo se ha conjugado como lo había dicho anteriormente. Ahora, desde que se convocaron las movilizaciones, ¿qué es lo que se ha pedido? Se ha pedido una mesa de diálogo donde puedan interactuar todos los sectores que no se sienten representados ahora mismo por este gobierno, y mediante una negociación o un gran pacto nacional lograr que sean reivindicadas todas estas necesidades. Sin embargo, ya hemos visto la actitud del gobierno negativa a no querer ceder, y lo que ha hecho es una represión brutal y abusiva contra la población civil, comandada prácticamente en cabeza del SMAT, ya que es la fuerza letal asesina que posee el Estado, y que se han intentado mediante muchos proyectos quitar, pero ha sido inútil hasta el momento. Hemos podido ver cómo en esa mesa de diálogo está el Comité Nacional de Paro, que hoy día realmente ya no controla el paro nacional, porque el paro nacional se lo tomaron los jóvenes. Los jóvenes son los que estamos en la calle, los que hemos luchado, los que estamos ahí presentes, tratando de pelear por nuestros derechos y los derechos colectivos y de todos los ciudadanos en general del país, sea de un partido o sean de otro, porque queremos construir un país en paz y totalmente democrático, donde se respeten las libertades individuales y colectivas. Sin embargo, eso no lo ha podido comprender el gobierno, y lo que nos ha llamado, o como nos ha dicho, es que somos unos vándalos, y nos ha mandado la fuerza represiva letal del Estado para asesinarnos. Y ahí tenemos las estadísticas, que son totalmente lamentables. Son totalmente lamentables, pero seguimos en pie de lucha, seguimos trabajando y seguimos estando en la calle, porque esta conquista de lo que se quiere alcanzar
o lo que pretendemos alcanzar todavía no se termina porque no hay diálogos todavía que den luz a que eso se pueda solucionar. Ahora, en el Comité Nacional que está sentado en la mesa no está representado gran parte de las juventudes. Somos un país de regiones. Cada región del país es distinta y los jóvenes tenemos necesidades independientes y depende del contexto en que nos ubiquemos geográficamente, podemos plantear las necesidades. Por eso es importante estos cabildos que se están realizando en todo el país, porque con ellos podemos construir desde las propias bases las necesidades y en conjunto construir un pliego de peticiones que la juventud está pidiendo hace muchos años y que parece que en este momento se puede dar y se puede llevar si lo sabemos tramitar y cristalizar ante el gobierno. Pero hay algo que es determinante si nosotros queremos realmente conquistar esas luchas que hoy estamos teniendo. Uno de los factores es sacar al gobierno actual del poder. Y eso lo tenemos que construir entre todos desde las bases. Desde las bases tenemos que construir eso y tenemos que sacarlo del poder este 2022. Por eso es importante la concientización, el trabajo, la organización juvenil, desde la barrial, desde la municipal, de la departamental, desde la regional y hasta la nacional, para que en esa coordinación podamos construir, comenzar a labrar el camino hacia una verdadera democracia real e inclusiva que nos beneficie a todos los colombianos. Sin embargo, toda esa represión que hemos sido sometidos todos los jóvenes y la población civil del país por la fuerza del Estado ha estado vigilante y ha estado supervisada por la comunidad internacional, que han estado al pendiente de lo que está pasando en Colombia y está totalmente documentada porque las organizaciones internas se han encargado de recoger toda la información y suministrarla a los órganos internacionales. Recordemos que Colombia es un país que siempre se ha caracterizado por condenar a otros países y llevar sus quejas y peticiones, elevarla al máximo órgano que es la Organización de Estados Americanos o la OEA. Podemos poner el ejemplo del país vecino, que Colombia ha sido uno de los más insistentes en que sea condenado por violación de los derechos humanos. Ahora, la historia de Colombia en cuanto a tratados internacionales sobre violación de derechos humanos, Colombia los ha firmado prácticamente todo. Colombia hace parte de la OEA desde la constitución de la misma. De hecho, aquí cuando se creó la OEA en Bogotá en 1948, y en ese momento se realizaba el Bogotazo porque habían matado a Jorge Eliezer Gaitán casualmente por esos días. Sin embargo, hasta 1968 es cuando se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, y que Colombia también fue firmante de esa carta magna que rige todavía y que hace parte de la OEA. Por lo tanto, Colombia está supervisada, igual de otros convenios o pactos internacionales, como hace parte también Colombia de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. De todas maneras, Colombia está sujeta a todos estos organismos internacionales de supervisión de violación de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá intervenir en su momento en un fallo decisorio dependiendo lo que revise o haga la comisión que va a venir a Colombia, que todavía no se le ha permitido el ingreso, pero ya anunció que en estos días estará presente, y de lo que ella analice. Sin embargo, ya se han adelantado y unos senadores, primero de los sectores alternativos, ya habían ido y presentado algunas pruebas ante unos congresistas del Partido Republicano y del Partido Demócrata, sobre todo del Partido Demócrata, y lo mismo hizo en estos días en cabeza de María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático, reuniéndose con los órganos internacionales, llevando unas pruebas para justificar la barbarie que ha cometido el Estado contra la población civil. Sin embargo, es la misma comisión la que tiene que venir a Colombia y supervisar y recoger todo el acervo probatorio que se tiene de parte y parte, y saber realmente y que tomen una decisión si en Colombia se han violado los derechos humanos o no. De suceder esto, Colombia podría entrar y el presidente a una sanción o una condena internacional si se ha violado algunos de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna de Derechos Humanos. Entonces, la Unión Europea ha hecho lo mismo, la ONU, las organizaciones internacionales, de hecho, la ONG, que es la Fundación de Derechos Humanos, ha
emitido un documento donde pide la aprehensión o la captura del presidente Iván Duque. Hasta esos extremos han llegado las organizaciones nacionales, las organizaciones internacionales, debido a la magnitud que han podido observar sobre esto. Sin embargo, en Colombia han tratado de desvirtuar, y a través de los medios de comunicación y haciendo monólogos en inglés, de que esto no es realmente como me está diciendo, sino que es un grupo de vándalos organizados, financiados desde Venezuela y por organizaciones criminales que están intentando perjudicar y dañar a la población civil que no está en protesta. Lo cual esto está desmentido porque ya sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Para colmo, han tratado de primero realizar una Copa América fallida para utilizar el fútbol o la futbolización del Estado, ya que con medio de él tratan de hacer control de masa y alienar a la población, ya como ha sido históricamente. Recordemos que un mundial que hacían en Argentina en el 78, Videla a unas cuadras asesinaba y masacraba. Recordemos que Hitler hizo unos olímpicos, y así podemos a lo largo de la historia mirar cómo con eventos deportivos logran cubrir todo lo barbarie que resulta en las dictaduras de su momento. Entonces yo creo que Colombia ahora mismo no tiene que envidiarle nada a ninguna dictadura a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX. Igual que la de Pinochet, igual que la de Hitler, Mussolini, y todos los dictadores que han habido a lo largo de la historia, nefasto para la sociedad y el mundo moderno. En Colombia, muchos de los sectores alternativos han intentado alguna vez alzar la voz y hacer las grandes transformaciones mediante lo único que podemos realizarlas realmente y estructuralmente, que es mediante la presidencia de la República. Sin embargo, en muchos intentos, algunos han sido asesinados y otros simplemente le han truncado el camino para llegar hasta ello. La izquierda nunca ha gobernado el país. Sin embargo, el partido de gobierno acusa a los de los sectores alternativos de ser los culpables de todo el desastre que han hecho ellos históricamente, como ya lo hemos podido observar en esta corta conversación. Sin embargo, nosotros creo que tenemos una misión y estamos en el punto exacto, en el momento histórico adecuado para lograr llegar a ser poder. Y nosotros mismos, bajo un pacto nacional, ese gran impacto histórico que se necesita, lograr transformar la sociedad colombiana. Y eso lo logramos es llevando un presidente y conquistando el 55-86 Senado y Cámara, y para eso es determinante la votación. Recordemos que la mayoría de aptos para votar en el país son jóvenes, pero son los que menos votan. Pero creo que con este despertar que ha habido en este momento y estas organizaciones que estamos creando desde las bases, desde las propias comunidades y de los barrios, desde los territorios, como es este cabildo, tenemos que construir y armar una red para lograr así mantener esta energía, este optimismo y saber que podemos salir de este gobierno y que esta clase política tradicional que nos ha gobernado durante muchos años. La Fuerza Ciudadana es un actor importante dentro de la política nacional y está llamada a ser parte de la construcción nacional para conformar un nuevo país. El partido de gobierno y todos los sectores aliados están desesperados y preocupados por la situación que viven. Las encuestas no les favorecen. Ya hay un rechazo de la población y de los sectores más vulnerables hacia esas políticas tradicionales que han venido ejerciendo en contra del mismo pueblo. Por lo tanto, ellos elaborarán una estrategia que les sea beneficiosa para el 2022. Y nosotros tenemos que estar ahí dispuestos a luchar por conquistar y llegar a ser poder. Es la única forma que tenemos los jóvenes y toda la población de conquistar nuestros sueños. Por eso el llamado y mi invitación de reflexión final es esto. El poder lo tenemos nosotros en nuestras manos y somos mediante la organización, mediante esa gran estructura o red que se logre construir a nivel nacional de juventudes, es que podemos lograr llevar el país a un buen puerto. Por eso termino diciendo, como diría Salvador Allende en 1973 en la Universidad de Guadalajara, que dijo: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Y yo creo que los jóvenes han entendido este mensaje hoy claramente, porque hoy día se cuestionan todo lo que está sucediendo en el país y eso va a llevar a una gran
preparación, formación política de la ciudadanía en general para lograr el cambio final que necesita el país, que es sacar definitivamente del poder a todos estos corruptos que nos han gobernado históricamente con sus mismos apellidos, con sus mismos aliados, atado al poder de los medios de comunicación y al poder empresarial, y que han dejado a Colombia sumergida en la pobreza y uno de los países más desiguales del mundo, para vergüenza de todos nosotros. Bueno, compañeros, muchas gracias por la invitación. Muy contento de haber estado en este espacio y que me hayan tenido en cuenta para esto. Sin embargo, más que un análisis, era una conversación y dar mi aporte también como joven, como historiador, conocedor de la historia política de Colombia. Sin embargo, cualquier inquietud me pueden consultar. Acá dejo mis redes sociales. Y bueno, aquí para servirle y felicitarlo por este primer espacio de este cabildo que se está dando de Fuerza Ciudadana, y que sea el inicio de esa gran construcción para la transformación social, política y económica que necesitamos todos los colombianos. Muchas gracias.